Gloria a su nombre. Muy bien. La última vez que compartí la palabra del Señor con ustedes, les empecé a compartir algo acerca, ¿se recuerdan ustedes?, de las ciudades de refugio. Pero para ponerlos en contexto, en esa ocasión les empecé hablando sobre la tribu de Leví. Les dije que los levitas fueron escogidos por Dios para ejercer el sacerdocio en Israel, pero fue por una razón. Fue porque cuando Israel cayó en idolatría, ahí al pie del monte Sinaí, ellos, los levitas, aplicaron la justicia divina imparcialmente. En esa oportunidad, y por orden de Dios, ellos sacaron su espada y mataron a 3,000 israelitas, incluyendo a muchos de sus familiares que no se pusieron del lado de Dios después del paganismo en que habían incurrido. Citamos Éxodo capítulo 32 y verso 26, leámoslo rápidamente, nuevamente, porque ya lo vimos. Dice el 32 del Éxodo y verso 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así dijo Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y dice el verso 29, entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, fíjese bien, y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Al dar, hermanos, los levitas ese paso de veras difícil, debe haber sido muy difícil, al dar ese paso tan doloroso de obediencia, lo que hicieron fue enmendar lo que su patriarca Leví había hecho muchos años antes. Muchos años antes, Leví, el patriarca, junto a su hermano Simeón, ejecutaron no la justicia de Dios, sino su propia justicia. Ellos sacaron su espada y mataron a todos los siquemitas en represalia por lo que Siquem, hijo de este príncipe Hamor, había hecho con su hermana Dina. Él la deshonró. En esa oportunidad, Leví, en venganza, hermanos, actuó con parcialidad, actuó injustamente. Evidentemente, Dina no estaba libre de culpa. De hecho, ella fue la que salió a abrir la boca ahí con los siquemitas y prácticamente a provocar una situación de esas. Y como recordarán, debido a esa acción, su padre Jacob, muy molesto todavía con Leví, antes de morir, pronunció palabras de maldición sobre Leví, diciéndole que su descendencia sería esparcida en Israel. Eso lo tenemos en Génesis capítulo 49 y versículo 7. Ahí dice: maldito su furor
lo que Jacob dijo sobre Leví, que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré, dice, en Jacob, y los esparciré en Israel. Sin embargo, hermanos, como vimos, después que los levitas se vindicaron al ejecutar la justicia de Dios ahí en el monte Sinaí, la maldición que había sido pronunciada por Jacob se revirtió en bendición. Por esa acción de justicia divina, los levitas fueron escogidos para ser la tribu sacerdotal en Israel, y la maldición que seguían esparcidos en Israel finalmente se convirtió, dijimos, en bendición. Aunque los levitas quedaron dispersos ciertamente en Israel, no fue para mal, sino para bien. Dios ordenó que los levitas obtuvieran 48 ciudades bien distribuidas en todo el territorio conquistado, con el propósito que todo Israel tuviera cerca de sus casas a los levitas para poder ser consultados fácilmente en cualquier momento y obtener de esa manera la guía espiritual apropiada de primera mano a través de ellos. Como sabemos, los levitas no recibieron tierra realmente en heredad. La heredad de ellos, dijimos, fue Dios mismo. Imagínense qué honra, gloria al Señor. Es la heredad real de los ministros de Dios, aquellos que espiritualmente pertenecemos a la tribu de Leví. Así que lo que ellos recibieron de heredad fue a Dios mismo. Por supuesto, Dios les otorgó a ellos los diezmos del resto de las tribus, y también les dio 48 ciudades donde pudieran habitar. 48 ciudades ciertamente dispersas en todo el territorio de Israel para que ellos pudieran habitar ahí. El punto era quedar accesibles a todo el pueblo de Dios. Ellos fueron los maestros de la ley en todo el territorio de Israel. A diferencia de las palabras de maldición que Jacob dio sobre Leví, Moisés, unos 238 años, 240 años después, también antes de morir, hermanos, pronunció palabras diferentes. Pronunció bellas palabras de bendición sobre los levitas. Esto está en Deuteronomio capítulo 33 y versículo 8. Leámoslo. Ya lo vimos la vez pasada, pero estoy recordando esto por lo que vamos a decir inmediatamente. Dice 33 de Deuteronomio y versículo 8: y a Leví dijo: tu Tumín y tu Urim diste a tu buen varón, al cual probaste en Masa, y le hiciste reñir en las aguas de Meriba. El que dijo a su padre, y aquí se está haciendo mención de lo que sucedió ahí en el monte Sinaí, el que dijo a su padre y a su madre: nunca los vi, no conoció a sus hermanos, ni conoció a sus hijos, por lo cual ellos guardarán, fíjese bien, tus dichos y observarán tu pacto. Y fíjese bien, verso 10, ellos enseñarán los juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Señor, su ministerio. Mire, esto no fue una maldición, fue una bendición. Bendice, oh Señor, su ministerio, y en la obra de sus manos toma contentamiento, hiere los lomos de sus enemigos y de los que le aborrecieren, para que nunca se levanten. ¿Ok? Pero como les dije, de esas 48 ciudades, Dios estableció 6 de ellas como ciudades de refugio, 3 de este lado del Jordán, estas eran Sedes, Siquem y Hebrón,
y 3 del otro lado del Jordán. Estas eran Bezer, Ramot y Golán. El propósito de estas ciudades era proveer refugio, recuerdan ustedes, a aquellos homicidas que involuntariamente habían matado a alguien accidentalmente. Sin embargo, aquellos que con intención habían matado a alguien, no se les permitía refugiarse en esas ciudades. Todo homicida que llegaba a refugiarse a alguna de las ciudades era juzgado por los ancianos de esa ciudad. Si lo encontraban inocente, podían permanecer en ella hasta la muerte del sumo sacerdote. De lo contrario, lo entregaban los mismos ancianos en manos del pariente del muerto que estaba fuera de la ciudad esperando el veredicto de los jueces, ¿verdad? Para que se cumpliera la ley que decía, lo entregaban en manos de ellos, para que se cumpliera la ley que decía, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así lo dice Deuteronomio 19, 21. La ciudad de refugio entonces protegía al homicida involuntario. Por supuesto, si éste decidía salirse antes de tiempo, perdía su inmunidad, perdía su protección y su perseguidor podía matarlo en venganza, el familiar del muerto, como sucedía con los homicidas deliberados. Como les mencioné, la interpretación de estas ciudades de refugio es obvia. Es obvia. Estas ciudades nos hablan en primer lugar de Cristo, de Cristo. En segundo lugar, de su iglesia, de su iglesia. Cristo a nosotros, dijimos, nos comparó con una ciudad. Como iglesia, nos comparó con una ciudad. Ahí en Mateo, capítulo 5 y versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué? Esconder. Está hablando de la iglesia, que es como una ciudad asentada sobre una montaña que no se puede esconder. Como les dije, tal y como se dice, hermanos, en este versículo, las ciudades de refugio estaban en lo alto. Todas ellas, las 6 ciudades, estaban sobre las colinas. Así que todos podían identificarlas y tener acceso con prontitud a ellas. En realidad, las condiciones para encontrar y refugiarse en esas ciudades eran las idóneas. Eran las idóneas. El Talmud dice que los caminos de Canaán había por todos lados letreros donde decía a la ciudad de refugio, a la ciudad de refugio, facilitándole pues a los homicidas involuntarios huir ahí y refugiarse allí. Y en Deuteronomio capítulo 9 y versículo 3 se nos dice que los caminos hacia las ciudades estaban bien arreglados, tenían que estar bien arreglados. Las 6 ciudades estaban de tal manera distribuidas, incluso, hermanos, ahí en el país, que en poco tiempo, cualquier israelita podía encontrar una, tanto de este lado del Jordán como del otro lado del Jordán. Mis amados, les dije que las condiciones para que las personas lleguen a refugiarse en Cristo, en su iglesia, deben ser siempre las mejores. Seamos nosotros, hermanos, como iglesia también, una ciudad asentada sobre un monte alto que no se puede esconder, que todos puedan verla, ¿entienden? Nosotros tenemos que propiciar que las condiciones para que la gente llegue a Cristo sean las mejores. Seamos nosotros facilitadores de aquellos que necesitan al Señor. Procuremos que Cristo sea accesible
a todo el mundo. Y nosotros como iglesia igual, seamos también accesibles a la gente para que a través de nosotros las personas puedan conocer al Señor. Ahora, hay algo que les dije y que debo enfatizar. Hay una diferencia entre matar a alguien por accidente y matar a alguien no por accidente, sino voluntariamente, ¿entiendes? Por enemistad. Los que mataban a alguien por accidente tenían la oportunidad de refugiarse en esas ciudades. No así quien lo hacía intencionalmente. Estos, según la ley, debían morir de la misma manera como ellos habían matado a la otra persona, siguiendo lo que ya leímos, la ley famosa de Talión. ¿Se recuerdan la aplicación espiritual que hicimos? En primer lugar, dijimos que la razón por la que se nos presenta el caso extremo de matar a alguien aquí, hermanos, es porque Dios quiere mostrarnos la gravedad del pecado, de los resultados del pecado, indistintamente cual sea. Aquí se nos pone el caso de un homicidio, ¿entiende? Pero porque Dios nos está mostrando algo de la gravedad del pecado, indistintamente cual sea este. Cualquier pecado provoca, hermanos, muerte. Provoca muerte. Esto lo vemos desde el principio. ¿Se recuerdan el primer pecado, verdad? Génesis capítulo 2 y versículo 17. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal, dijo Dios, Adán, ¿verdad? No comerás, porque el día que de él comiereis, ¿qué dice? Ciertamente que morirás, morirás. Obviamente se está hablando para nosotros de una muerte espiritual. Pablo dijo en Romanos capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado, que dice, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Ahora, como dijimos, hay pecadores y hay pecadores. Hay pecadores y hay pecadores. Unos pecadores tuvimos la oportunidad de refugiarnos en Cristo, nuestra ciudad de refugio. Sin embargo, ¿por qué a muchos pecadores no se les permite? ¿Por qué a muchos pecadores no se les permite? Como les dije, cuando yo estaba en el mundo, no sabía realmente qué era y qué no era pecado, porque no conocía a Dios. Yo no sabía de la gravedad de lo que era un pecado. Así que yo practicaba todas esas cosas que eran pecado, pero para mí era algo natural, digámoslo así. Espiritualmente hablando, yo era un homicida, pues, era un pecador, pero por ignorancia, porque no conocía a Dios, porque no conocía su palabra. Hermanos, si no conocemos a Dios y su palabra, no tenemos conocimiento de lo que es realmente el pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 7 y versículo 7, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y citamos más versículos la vez anterior, pero solo estoy tratando de recordarles que, hermanos, el conocimiento del pecado es por la ley. Si no tenemos nosotros el conocimiento de la palabra de Dios, sencillamente no sabemos qué es y qué no es pecado. Yo había oído a la gente decir que hacer esto o aquello era pecado o era malo, pero como no conocía realmente a Dios, como no conocía su palabra, ¿entiende? Como no había nacido de nuevo, Dios me dio, hermanos, la oportunidad, y a usted también, amén, cuando nos arrepentimos de refugiarnos en su ciudad, aleluya, en Él, en su iglesia. ¿Por qué? Porque pecábamos inconscientemente. Pablo
lo menciona ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 13. Pablo menciona esto. Él dice, habiendo yo sido antes blasfemo, mire lo que era Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, ¿qué? En ignorancia. Lo hice en ignorancia, en incredulidad. Y en Hechos capítulo 17 y versículo 30, dice también, pero Dios, habiendo pasado por alto, o habiendo disimulado, dice la otra versión, los tiempos de esta ignorancia, Hechos 17:30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. Amén. Todos aquellos que están pecando en ignorancia, porque no conocen a Dios, porque no conocen su palabra. Sin embargo, y esto es una seria advertencia, hermanos, y por eso yo quiero enfatizar en esto, para todos aquellos que ya conocemos al Señor, que ya conocemos, si pecamos, hermanos, a propósito, a sabiendas, voluntaria y descaradamente, después de conocer a Dios y haber nacido de nuevo, Pablo dice, y aquí va la escritura terrible que mi hermano Rigo citó también el día viernes, porque si pecaremos voluntariamente, Hebreos capítulo 10 y verso 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Qué terrible esa escritura. Y le cité a Esaú, este hombre malo, fornicario, profano, glotón, porque por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Dice la escritura que él deseó heredar la bendición, pero fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, ya no tuvo chance. Y Esaú definitivamente no se salvó, aunque procuró el restaurarse, simplemente él voluntariamente y descaradamente pecaba y pecaba, conociendo a Dios. Mis hermanos, no nos arriesguemos pecando a sabiendas. Si usted peca cínicamente, puede que cuando quiera refugiarse en Cristo ya no pueda. Manténgase dentro de la ciudad, manténgase en Cristo, manténgase en la iglesia. Acuérdese que el pariente del muerto, el diablo, pues, está afuera de la ciudad esperando a ver a qué horas usted sale de Cristo, de su cobertura. Si usted ya encontró refugio en Cristo, no cometa el error de pecar voluntariamente o de salirse de los caminos del Señor. En mi experiencia como pastor, hermanos, y también liberador de malos espíritus, de demonios, he visto cómo aquellos que fueron víctimas de grandes maleficios, después que llegan a Cristo y son ministrados y son liberados, no pueden salirse de los límites que Dios pone en su palabra y en su iglesia. Si se salen de su cobertura, el diablo, el pariente del muerto, los mata espiritualmente y, ¿por qué no decirlo, aún físicamente? Porque sucede. Hermanos, eso es tremendo. ¿Ok? Quisiera que viéramos rápidamente estas 6 ciudades de refugio como una figura de Cristo, quien es nuestro refugio. ¿Cuántos sabemos que Él es nuestro refugio? Amén. Así lo dice el Salmo 18 y versículo 2. Jehová, roca mía,
y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Aleluya. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, que dice, mi alto refugio. Mi alto refugio. Y aquí una vez más se nos menciona que la ciudad de refugio está en lo alto, en lo alto. Cristo así es. Él es nuestro alto refugio, nuestra ciudad de refugio. El Salmo 143 y verso 9 dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Solo por citar alguna escritura, porque hay muchísimas en la palabra del Señor. Él es nuestro refugio. Él es nuestra ciudad de refugio. Gloria al Señor. Las 6 ciudades, hermanos, eran y son hoy. Y son hoy. Aleluya. Espiritualmente, como ya mencionamos, sedes. En primera instancia, Sedes fue una ciudad que la cedió la tribu de Neftalí, de este lado del Jordán. La segunda es Siquem. Siquem la cedió la tribu de Efraín, de este lado del Jordán también. Y la tercera de este lado del Jordán es Hebrón. Esta la cedió la tribu de Judá. Y del otro lado del Jordán está Becer, que la cedió Rubén. Después Ramot, que la sucedió Gad. Y por último Golán, que la cedió Manasés. Dios les pidió a los israelitas que cedieran esas ciudades para a los israelitas, que se dieran esas ciudades a los levitas, pero esas en particular de las 48 eran ciudades con otro nivel, eran ciudades de refugio, ciudades de refugio, ciudades de los levitas, de las 48, pero estas 6 eran ciudades de refugio. Ahora, al examinar, hermanos, el significado de los nombres de estas ciudades, vemos que son claramente características de Cristo. Características de Cristo. Y nos muestran, fíjese bien lo que voy a decir, la suficiencia de Él como refugio. Aleluya. Para poder nosotros afrontar cada necesidad particular que tengamos. Repito, estas ciudades nos muestran la suficiencia de Él como refugio, de Cristo como refugio, para poder afrontar cada necesidad particular que tengamos. Cristo representado, hermanos, en cada una de estas 6 ciudades de refugio, son, fíjese bien, la respuesta de Dios para la debilidad y flaqueza humana. Gloria al Señor. Y eso es lo que somos, muy débiles. Y necesitamos, hermanos, refugiarnos en Él. Sedes. Sedes significa santo. También santuario, santidad. Santo. Bueno, todos sabemos, y nadie puede discutir esto, que Cristo es santo. Cristo es santo. En Apocalipsis, Cristo le dijo a la iglesia de Filadelfia, hablando de Él mismo, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Se recuerdan? Pero dice, esto dice el santo. Cristo está hablando. ¿Qué dicen los serafines? De Isaías capítulo 6 de Cristo. Uno al otro daban voces, 6 de Isaías, diciendo, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Y qué dicen los 4 seres vivientes de Apocalipsis? El capítulo 4 y versículo 8 dice que ellos no cesaban de día
y de noche de decir, Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria al Señor. Sin duda, entonces, Cristo es, ¿qué? Santo, Santo. Sedes, sedes. Ahora, para entender el mensaje de esta ciudad de refugio que es Cristo mismo, llamadas sedes o santo, tenemos que considerar, hermanos, el antónimo de santo, de santidad. Lo contrario de santo, según encontramos en los diccionarios, es pecador. Pecador. Y eso es lo que el hombre es sin Dios. Cristo es santo, pero el hombre es pecado, es pecador. Por supuesto, hay más connotaciones de santo, ¿entiende? Santo también nos habla de limpio, santo también nos habla de puro. Así que, hermanos, ¿y cómo es un pecador? No es limpio, no es puro, es sucio, es inmundo. El mensaje, hermanos, entonces es claro. El refugio para los pecadores que quieren ser limpios y libres del pecado es la ciudad de refugio llamada sedes. Es Cristo mismo, el santo, el puro, el limpio. Amén. La santidad de Cristo es la esperanza realmente para todos los pecadores. Para todos los pecadores. La santidad es el aspecto fundamental de la naturaleza de Dios. Y como Él es santo, Él quiere convertirnos a todos los pecadores también, igualmente a Él, santos. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Ahí dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aleluya. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Gloria al Señor. Pedro está citando acá Levítico. La santidad literalmente significa, hermanos, estar separado en cuerpo, alma y espíritu del mundo, de la carne y del pecado. Eso es santidad. No tengo tiempo para hablar más sobre el asunto de la santidad. Solo les diré que Dios quiere transformarnos a través de su Espíritu Santo, que a propósito se llama Espíritu Santo. Él quiere transformarnos a través del Espíritu Santo y a través de su palabra santa en santos, de pecadores a santos. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 11 dice, y esto erais algunos. Hay una lista de pecados antes, los versos anteriores, pero en el verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Realmente el ejecutivo de nuestra santificación hoy es el Espíritu Santo. Por eso la importancia no solo de tener el sello del Espíritu cuando somos salvos, sino el bautismo
en el Espíritu Santo, porque Él es el ejecutivo de nuestra santificación. Amén. Pero miren lo que dice Efesios capítulo 5 y versículo 25 en adelante. Y aquí se ve que es la palabra también la que nos santifica. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿qué? Por la palabra. La palabra. ¿Ok? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese que mancha, o sea, suciedad, inmundicia, ¿verdad? Ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese que santa y sin mancha, sin pecado, pues, sin pecado. Así que, hermanos, determinante el bautismo en el Espíritu Santo para nuestra santificación y ser expuestos a su palabra para nuestra santificación también, porque eso es lo que nos va a limpiar, dice acá. En resumen, sedes es el refugio entonces para los pecadores, para los sucios, para los inmundos. La santidad de Cristo es el lugar de refugio para todos nosotros, pecadores. ¿Cuántos pecadores hay hoy aquí? Ah, no, hermano, yo ya no. Bueno, mire lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y lo está diciendo Juan. No lo digo yo. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ciertamente ya no cometemos los pecados de antes, ya no tenemos la suciedad y la inmundicia de antes, pero no podemos también decir que ya. Wait, no es así. Amén. Así que mi amigo pecador, mi hermano pecador, para eso vino Cristo, el Santo, para salvar a los pecadores, de los cuales, como Pablo dijo, yo soy el primero. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Todos necesitamos esta ciudad de refugio, sedes, donde se respira su santidad, para que entonces seamos limpios del pecado. Siquem es la siguiente ciudad de refugio. Siquem significa hombro, hombro. Ahora, hablar de hombro es hablar de ayuda, es hablar de apoyo. Pregunto, ¿cuántos de ustedes necesitan que les echen el hombro? Porque ya no aguantan, simplemente porque ya no aguantan el peso de la carga que llevan. ¿Cuántos de ustedes necesitan que les echen el hombro? Yo sé que todos, pero ustedes son muy especiales que no levantan su mano. Yo sí la levanto. Miren lo que dice el capítulo 11 de Mateo y versículo 28. Esto lo dijo Cristo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera, liviana, pues mi carga. ¿Dónde se lleva el yugo? ¿Dónde se lleva el yugo? Bueno, en la cerviz. ¿Y en qué? En los hombros. En los hombros. Cuando usted ya no aguanta el peso de las cargas, le doy un consejo: deje su propio yugo, deje su propio yugo y métase debajo del yugo del Señor, como ahí dice. Él lo va a ayudar a llevar esa pesada carga, esas pesadas cargas sobre sus hombros, de tal manera que usted ahora las va a sentir ligeras, livianas. Gloria sea al Señor.
Pero saben, a veces sucede que alguna oveja se extravía, ¿verdad? Y no tiene fuerzas ni siquiera para regresar al redil. Así que nuestro buen pastor, nuestro Siquem, sale en su búsqueda a meternos el hombro. ¿Y qué es lo que hace? Leamos Lucas capítulo 15 y versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, está hablando de la parábola de la oveja perdida, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, ¿qué hace con ella? La pone, ¿qué? Sobre sus hombros, gozoso, gozoso. O sea, Él no solo nos ayuda a llevar nuestras cargas, hay veces nos carga a nosotros también. Porque sencillamente no hay fuerzas, ya. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Bendito y alabado su nombre para siempre. ¿Cuántos ya no aguantan la carga? ¿Cuántos ya no aguantan la carga? Solo uno levantó la mano. Levántela, levántela con confianza. ¿Cuántos débiles, cuántos fatigados hay aquí que necesitan ayuda del Señor, apoyo del Señor? Que les echen el hombro, pues. Bueno, Siquem es el refugio para ustedes, los fatigados, los que ya no aguantan. Él está aquí para echarles el hombro, para echarles el hombro. El 55 de los Salmos y versículo 22 dice: echa sobre Jehová, ¿qué? Tu carga, y Él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Agárrese, mi hermano, mi hermana, de esa palabra. Aleluya. Él es nuestro Cedes, pero Él también es nuestro Siquem, nuestra ciudad de refugio Siquem. Hebrón. Hebrón significa comunión. Comunión. Es una de sus connotaciones, hay más, pero tomé una. Pregunto: ¿cuántos solitarios hay hoy aquí? ¿Cuántos solitarios? Realmente no debiera ser así. Porque si usted está en Cristo, en esa ciudad de refugio llamada Hebrón, no debería sentirse solo. No debería de sentirse sola. Antes, está bien, andábamos errantes, sin nadie por nosotros, ahí en el desierto del mundo. Así lo dice el Salmo 107 y versículo 4. En los ayunos les estuve enseñando sobre el Salmo 107. Y ahí dice, en el verso 4 del 107 de los Salmos: anduvieron perdidos en el desierto. Y fíjense lo que dice: en la soledad, sin camino, no hallando ciudad de población. No hallando pues a Hebrón. Es lo que está diciéndonos acá, en otras palabras. Donde hay gente, donde hay compañerismo, donde hay amigos, donde hay personas, ¿entiende? Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Está bien, en el mundo así era. Pero ¿qué sigue diciéndonos? Habiendo empero clamado a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones y dirigiólos por camino derecho para que viniesen a la ciudad de población. Aleluya. Para que llegaran pues espiritualmente hablando a Hebrón. Aleluya. Donde hay comunión, donde hay compañerismo. Eso significa Hebrón, comunión. En primer lugar, cuando llegamos a Cristo, hermanos, por eso les decía,
no debiéramos decir que nos sentimos solos, porque cuando llegamos a Cristo somos justificados y recuperamos la comunión con Dios que habíamos perdido por nuestros pecados. Porque lo que hace el pecado es que nos separa de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, todos conocemos esa escritura. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie que realmente, hermanos, nadie que realmente ha sido justificado por la fe, debe o debiera sentirse solo. Pues ahora ya tiene una buena, una magnífica relación con Dios. Ahí dice que cuando llegamos a Él tenemos paz con Dios. Aleluya. Y en el verso dice, por supuesto, hermanos, ya en Cristo, o sea, en Hebrón, y cuando hablo de Hebrón no me estoy refiriendo a cierta iglesia que hay por ahí, que ya es medio secta, ¿entienden? Me estoy refiriendo a la ciudad de refugio bíblica, que representa a Cristo realmente. Ya en Cristo, hermanos, además de tenerlo a Él, como les dije, tenemos una inmensa familia. Tenemos una inmensa familia en el Señor. Les estuve compartiendo hace unos días que Él nos da madres, padres, hermanos, hermanas, ya cuando llegamos a Cristo, ¿entiende? Entonces ya no debemos sentirnos solos. Primera de Juan capítulo 1 y verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Primera de Juan 1, 3. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire pues, ya en el Señor tenemos comunión con Dios, con el Padre, con Jesucristo y con las personas, es lo que está diciendo acá. En el verso 7 dice, pero si andamos en luz, ya estamos en Cristo, ¿verdad? Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis hermanos, no se aíslen, no se aíslen. Con frecuencia oigo algo que suena muy bonito, que suena bien, pero que no es bíblico. Porque hay hermanos así bien escurridizos, ¿eh? No entran y se van y no hablan con nadie. Y lo que dicen es, hermanos, yo quiero evitar problemas. Yo quiero evitar problemas. Bueno, estoy de acuerdo que hay veces es bueno por un tiempo aislarse de alguien por sabiduría, ¿verdad? Porque hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces, hermanos, cuando alguien se aísla de los demás, la verdad no es buena señal. No es buena señal. Probablemente está lastimado, probablemente se siente condenado, probablemente sea acomplejado, probablemente esté amargado. Razones hay muchas, ¿entiende? Si esa u otra es la situación suya, mi recomendación es que se ministren, que se ministren. En la ciudad de refugio Hebrón debe haber comunión, debe haber compañerismo. Hermanos, así como la mala relación con la gente es señal, fíjese bien, de inmadurez. Es señal de inmadurez, porque son los niños los que pelean, ¿verdad? La buena relación con las personas es claramente una señal de madurez. Es una de las muchas señales que la Biblia nos presenta de alguien maduro. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la palabra que se usa ahí es buíos, hijos maduros de Dios.
los pacificadores. Así que la buena relación con las personas es una señal de madurez. Los animo a leer el comentario del doctor Paul Caram en su libro de Pedro, de las cartas de Pedro, afirmados, fortalecidos y establecidos. Ahí en primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 8, él comenta este versículo. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, y dice amigables. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Quiero ver. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Yo también. Bueno, Pablo dice en Hebreos capítulo 12 y versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual que nadie verá al Señor. ¿Queremos ver al Señor? Sigamos la paz con todos. Dios nos creó así. Dios nos creó sociables para que nos relacionemos. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Dice Hechos capítulo 2 y versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué más? Y en la comunión. Unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Pero notemos, y en la comunión. ¿Saben? La Santa Cena, cada vez que participamos de la mesa del Señor, yo lo menciono con frecuencia. La Santa Cena, a mi gusto, es una provisión que Cristo estableció para promover la comunión entre su iglesia. De hecho, la práctica de la Santa Cena se le llama por Pablo también la comunión. En primera de Corintios capítulo 10 y versículo 16 dice, la copa que bendecimos, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando participamos de la Santa Cena, tenemos que tener una buena relación con los demás. Porque si lo hacemos indignamente, no discerniendo el cuerpo del Señor, y estamos que no nos hablamos, estamos peleando con alguien, entonces en lugar de recibir bendición en la Santa Cena, recibimos maldición. Muchos están debilitados, otros enfermos y otros han muerto incluso, porque han tomado la Santa Cena indignamente, dice Pablo. Pero lo contrario funciona también. No quiere usted recibir debilidad, usted quiere recibir fortaleza. No quiere recibir enfermedad, usted quiere recibir salud. No quiere recibir muerte, usted quiere recibir vida. Entonces, mantenga la comunión con los hermanos, entonces va a tomar la Santa Cena dignamente. Amén. Hermanos, el plan de Dios es que todos experimentemos esa armonía en Él, porque Él tiene armonía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué armonía la que tiene la Trinidad, ¿verdad? Y así como ellos son uno, dijo Cristo en la oración, que ellos también sean uno en nosotros. Amén. Así que experimentemos esa armonía en Él, en la iglesia, y que el Salmo 133 sea no solo un canto, no solo un salmo, sino sea una realidad en nosotros. Mirad cuán bueno y delicioso es. ¿Qué? Habitar los hermanos. Amén. Juntos en armonía. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. No solo juntos, tiene que haber armonía. Y eso ya es un término musical. Cuando una cuerda no está bien afinada, no hay armonía allí. Y hay veces las cuerdas de los instrumentos de Dios les falta que apretarlas un poquito para que den la música correcta. Becer, cuarta ciudad, significa fortificación, fortaleza.
¿Cuántos se sienten, sobre todo en nuestros tiempos, indefensos, impotentes, desprotegidos, vulnerables? Uy, hermanos. Todos, en lo natural, aunque seamos cristianos, somos indefensos por nosotros mismos. Sin embargo, la clave está en refugiarnos en Becer, en Cristo, en esta ciudad de refugio que se llama Becer. Cristo es nuestra ciudad de refugio fortificada, llamada Becer. Él es nuestra fortaleza. Aleluya. Hay muchísimos versículos de eso, pero 2, 3, les cito nada más. 18 de los Salmos y verso 2, ya lo leímos: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío. ¿Y qué dice? Fortaleza mía, un fuerte, una fortaleza, una fortificación. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es una fortaleza, Cristo. Cuando estamos en Cristo, estamos bien protegidos. 27 de los Salmos y verso 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es que la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Yo tengo una prédica que ya he compartido acá con ustedes, donde rastreo a algunas personas que por su pecado se esconden de Dios, porque la tendencia de alguien que peca es empezarse a apartar. Se esconden de Dios. Adán y Eva fueron los primeros, escondiéndose ahí entre los árboles, y así hay creyentes, escondiéndose entre los árboles de justicia. ¿Verdad? Caín andaba también huyendo y errante del Señor porque había pecado. Incluso el profeta Jonás, huyendo, yéndose para otro lado en lugar de ir a predicar a Nínive. ¿Entiende? Pero al final de esta prédica que tengo, reto a las personas a que mejor se cambien de escondite, porque muchos se están escondiendo de Dios. Mejor cambien de escondite, escóndanse mejor del pecado, del diablo, del mundo, en Cristo, en esa ciudad de refugio, aleluya, llamada Becer. Gloria sea al nombre del Señor. Él es nuestra fortaleza, donde estamos bien resguardados, bien protegidos. Aquí en Becer podemos cantar junto con Martín Lutero: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Ya no llego. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, lo estuvimos cantando aquí para los 500 años de la Reforma. Ramot, la quinta ciudad de refugio, significa exaltado. Ramot significa exaltado. Esta ciudad de refugio es otra revelación de Cristo para nosotros. Todos sabemos que Cristo ha sido enaltecido por el Padre. Y Él quiere, por supuesto, exaltarnos también a todos nosotros. A lo largo, hermanos, de mi experiencia, ya de muchos años en el Señor, he visto, hermanos, cómo Dios exalta a las personas. Sus vidas venían destruidas en el pecado, drogas, vicios, en fin. Su situación económica terrible, grandes deudas, hogar arruinado, a punto de colapsar, sus cuerpos enfermos incluso, etcétera, etcétera. Espiritualmente hablando, hundidos en el fango. Yo fui uno de ellos, pero gracias a Dios encontré a Ramot, encontré a Cristo, encontré esa ciudad de refugio. Y por haberme refugiado en Él, aleluya, ahora puedo decir con el salmista,
42 de los Salmos. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo que cenagoso, y que puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Él, hermanos, como dice el Salmo 18 y versículo 33, hizo mis pies como de ciervas y me ha hecho andar, ¿qué? Sobre mis alturas. Aleluya. Pero saben, muchas veces, aunque ya hemos sido salvos, ya estamos caminando en las alturas, porque ya estamos en Cristo y Dios ya nos ha restaurado, ya nos ha levantado de una manera tremenda. Dios trata con nosotros y nos sentimos nuevamente por los suelos. Por razones diversas, Dios permite que nuevamente, hermanos, literalmente mordamos el polvo. ¿Cuántos de ustedes a veces se sienten por los suelos? Yo sí, para ser honesto, yo me he sentido muchas veces por los suelos. Pero saben, si nuestra actitud es la correcta, si somos pobres de espíritu, se cumple en nosotros las palabras del cántico de Ana. Primera de Samuel, capítulo 2 y verso 8 dice: Él levanta, ¿qué? Del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, tenemos que aprender a tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él fue Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y hermanos, se anonadó y se humilló a lo sumo. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo. Y es que, hermanos, ya Dios nos ha exaltado, pero Dios quiere exaltarnos igual que a Él, a lo sumo. Su máxima exaltación quiere darnos Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sí, la exaltación que ya nos dio aquí, gloria a Dios por eso, pero Él quiere ahora que nosotros voluntariamente tengamos el mismo sentir, la misma mente, la misma actitud de Cristo de humillarnos. ¿Para qué? Para exaltarnos Él a lo sumo. Aleluya. La clave es humillarse, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla, ¿qué? Será exaltado. Así lo dijo Cristo en Lucas capítulo 14 y versículo 11. Mis amados, hay esperanza también para todos aquellos que ya tocaron fondo. La ciudad de refugio Ramot está esperándolo para levantarlo. Para levantarlo. En Ramot, en Cristo, Él quiere exaltarlo a lo sumo, hasta los lugares celestiales, como Pablo dice en Efesios capítulo 2 y versículo 6. Y en muchos otros lugares también, por supuesto. Termino. Golán. Golán. Golán significa gozo. Gozo. Y como sabemos, esa es la naturaleza de Cristo. Él es amor. Él es gozo, no tiene gozo, Él es gozo, Él es paz, Él es paciencia, Él es benignidad, bondad, en fin, Él es ese fruto del Espíritu, Él es gozo. El salmista escribió de Cristo: amaste la justicia y aborreciste la maldad, por tanto te ungió Dios con óleo de gozo sobre tus compañeros. Cristo, hermanos, ha sido la persona que más gozo ha tenido sobre la faz de la tierra, y la persona más gozosa del universo, Cristo mismo. Así lo dice ahí el Salmo 45 y versículo 7. Y eso me encanta, hermanos, porque cuando uno antes miraba las películas de Jesús, ¡ay Dios! Pero ahora han sacado nuevas películas de Jesús donde se le ve reír, donde se le ve con mucho gozo. ¡Aleluya! En una ocasión, los 70 discípulos regresaron con gozo porque los demonios se les sujetaban en su nombre. Y entonces Jesús les dijo: no os regocijéis por esto, que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos en que vuestro nombre está escrito en los cielos. Y sigue diciéndonos ahí en Lucas 10, 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Y esa palabra regocijó es exultar, saltó de gozo, se gozó grandemente. Cristo danzó, hermanos, de gozo, brincó de gozo, es lo que dice ahí en el griego. Y dijo, te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a estos niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aleluya. Cristo era muy gozoso. Qué maravillosa ciudad de refugio es esta, ¿verdad? Golán. Fuera de Cristo, hermanos, no hay gozo. Lo que hay es qué pena. Lo que hay es aflicción. Lo que hay es mucha, pero mucha tristeza. Pero en Golán podemos cantar con el salmista: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El Señor quiere hacer volver la cautividad y llenar nuestra boca de risa y nuestras lenguas de alabanza. Bendito sea el Señor, como lo dice el salmo que cantamos acá, el 126. Aleluya. Cristo, nuestro Golán, quiere que se cumpla en nosotros la escritura de Isaías 35 y versículo 10, que dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. ¿Gozo qué? Perpetuo será sobre sus cabezas. Retendrán gozo, el gozo y la alegría, y huirá la tristeza y el gemido. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mis amados hermanos, mis amados amigos, las ciudades de refugio están a nuestra disposición. Cristo mismo, representado en cada una de estas ciudades de refugio, está a nuestra disposición. Para el pecador, cedes con su santidad, puede limpiarlo de cualquier inmundicia, de cualquier pecado, no importa de qué color sea. Para el fatigado, para el cargado, para aquel que ya no aguanta más, Siquem está a su disposición para echarle el hombro y ayudarlo con esa pesada carga que está llevando. Para aquellos que padecen de soledad, ahí está nuestro Señor, ahí está Hebrón, que está esperándolo para tener compañía, comunión con Él y con la familia de Dios, con la gran familia de Dios. Para los indefensos y desamparados por Dios, ahí está Becer. Refugiémonos en Becer. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo fuerte, nuestra protección. Ahí estamos seguros de cualquier acechanza del enemigo. Para aquellos que ya tocaron fondo, que están en el fango, en el lodo, corran y refúgiense lo antes posible en Ramot. Él quiere exaltarlo, Él quiere levantarlo de donde usted se encuentra. Lo quiere poner en lugares celestiales. ¿Y cuántos tristes, cuántos afligidos hay veces, aún en la iglesia? Acérquese a Golán, acérquese a Golán, que el gozo del Señor sea su fortaleza. Pónganse de pie, démosle un fuerte aplauso al Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por estas preciosas 6 ciudades de refugio, Señor.
que nos hablan de ti. Gracias, Señor, por cada una de ellas, porque en ellas tú suples todas las debilidades humanas nuestras, Señor. Tú eres la respuesta para cada situación que atravesamos. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, a permanecer en estas ciudades, en esta ciudad de refugio que eres tú mismo, Señor. No queremos, Señor, salirnos, no queremos ser víctimas del enemigo que está esperando que demos un paso fuera de esta ciudad. Ayúdanos, Señor, y danos la gracia a permanecer en ti, ya que hemos alcanzado misericordia y estamos dentro ya de esa ciudad. Gracias, Señor. Amén y amén.